Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo van hasta acá con la materia? Me gustaría saber si me van siguiendo, si van pudiendo ver los videos que les dejé en el Google Drive. Quiero escuchar algunos comentarios y que me digan si voy muy lento, muy rápido. Me gustaría tener su opinión para ver cómo vamos. Buenas, profe. Hola. A mí por lo menos me parece que vamos bien, ni muy rápido ni muy lento. Ajá, O sea, vamos bueno. entendiendo todo, digamos. Y mi pregunta era si resolviendo la guía que usted nos ha dejado, Sí. esos conceptos que obtengamos nos servirían para los parciales o tenemos que buscar más en libros también. Eh, por lo menos con esa guía que se llama Cuestionario de temas 1 y 2, algo así creo que se llama la guía, con eso Sí. ya tienen las dos primeras unidades de introducción y de estructura electrónica. La idea es que ustedes puedan acotar la cantidad de la temática que tienen que estudiar, porque si agarran un libro va a ser muy extenso. Entonces, con ese cuestionario ustedes pueden armar su propio apunte y con eso sería suficiente para esos dos temas. Bien, prof. Uh-huh. ¿Usted nos va a mandar un cuestionario de, o sea, cada 2 unidades o ese era especial, Ese digamos? era para los primeros porque hay como capítulos muy extensos y otros libros que no tienen casi nada de información. Para las otras unidades tengo preparada como una guía de ejercicios que vamos a ir Bien. resolviendo. Yo se las voy a mandar y vamos a hacer en clase de consulta las dudas que ustedes puedan tener sobre esas guías. Bien, prof. Gracias. Muy bien. Bueno, ya vamos viendo, ¿están viendo la pantalla compartida? Vamos a ir viendo entonces sobre las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, que es el tema en el que comenzamos la clase pasada. Habíamos visto cómo se puede representar a una molécula como un dipolo, que es un elemento de la física donde dos cargas opuestas están separadas por una determinada distancia, y cómo cada enlace químico entre dos átomos define un momento dipolar dependiendo de las electronegatividades de esos dos átomos. Y cuando uno considera una molécula, va a sumar todo en forma vectorial todos los momentos dipolares de cada enlace y también de los pares no enlazantes. Y cuando esa resultante da distinta de cero, yo puedo decir que esa molécula es polar, y si tengo cómo representar su mapa de potencial electrostático, voy a ver una zona rica en electrones, en color rojo, y una zona pobre en electrones, es decir, con densidad positiva, de color azul. Entonces, así puedo caracterizar a las moléculas polares como este elemento que hemos mencionado que se llama dipolo. Mientras que si las moléculas son muy simétricas o tal vez no tienen elementos muy electronegativos, la suma de los vectores momento dipolar da igual a cero. Tal es el caso de la molécula de tetracloruro de carbono, que a pesar de tener 4 enlaces muy polares, con un átomo muy electronegativo como el cloro, la suma de esos 4 vectores me da igual a cero. Y se trata entonces de una molécula apolar. Así, las moléculas las clasificamos entonces de acuerdo a su polaridad en polares o apolares, y encontramos en una tablita que les presenté acá en esta presentación,
algunos ejemplos de moléculas muy sencillas, la mayoría son de la química inorgánica, y son muy sencillas para representar cómo es su polaridad, conociendo el valor del momento dipolar en device, que es la unidad que se usa para representar. Y habíamos visto entonces que las moléculas que son polares, vamos a avanzar un poquito más, se van a atraer entre sí, localizando los extremos con cargas opuestas. De esa forma se van a acomodar los dipolos para atraerse por esa atracción entre cargas positivas y negativas. Y cuando yo tengo en un recipiente un líquido, ese líquido va a tener una fuerza de atracción intermolecular, es decir, entre moléculas, que se va a llamar dipolo-dipolo. El nombre de la fuerza intermolecular es muy simple, porque si yo tengo una molécula que se representa por un dipolo, la fuerza se llama dipolo-dipolo. Y acá yo estoy representando, por ejemplo, la zona positiva con un más y la zona negativa con un menos, pero si yo tuviese la molécula, tendría este color del mapa de potencial electrostático mostrando en rojo la zona rica en electrones y en azul la zona de los hidrógenos pobres, la zona más pobre en electrones, que sería la densidad positiva. Ahora, cuando una molécula es apolar, como vimos el tetracloruro del carbono o el metano, no es que no se atraigan entre sí. Imagínense el tetracloruro de carbono. Es un líquido de un punto de ebullición bastante alto, próximo a 80 grados. Eso quiere decir que una molécula de tetracloruro de carbono sí se atrae fuertemente con la vecina. Pero ¿cómo es esa fuerza si la molécula es apolar y no tiene cómo formar un dipolo permanente para atraerse con la vecina? Bueno, lo que sucede en estas moléculas apolares es que se van a generar, a producir pequeños momentos inducidos, momentáneos, es algo que son carguitas pequeñas que se localizan sobre la superficie y que van a inducir en la superficie de la molécula vecina la carga opuesta. Si acá viene un electrón, hace que el electrón que estaba en la vecina en esa posición salte al lugar vecino. Y de esa forma se genera un dipolo transitorio o momentáneo, que es el que produce la atracción entre las dos moléculas. Como esta interacción, ustedes imagínense que es como si fuese la superficie. Ustedes han visto cuando tienen globos, que dos globos que tienen una cierta fricción entre sí terminan atrayéndose. Esa atracción tiene que ver con la electrostática, que se induce una carga eléctrica sobre el látex de una de las paredes del globo, enfrentándose con la otra. Esa atracción va a depender de cuánto es el área superficial donde se produce esa interacción entre las dos superficies. Entonces, cuanto mayor sea la superficie de contacto, más fuerte esa interacción o esa atracción. Así, las moléculas que son no polares, pero muy extendidas, muy grandes, se van a atraer fuertemente y, por ejemplo, esta fuerza que se llama fuerzas de London o de dispersión de London, que también uno las podría mencionar, dipolo inducido, son todos nombres con los que pueden llegar a ver esta fuerza. En general le decimos fuerzas de London, pero para que a ustedes les quede gráfico el fenómeno, le vamos a decir dipolo inducido, dipolo inducido. Estas son las que mantienen, por ejemplo, a la grasa de cerdo. La grasa de cerdo son cadenas hidrocarbonadas, cadenas muy largas,
como 20 átomos de carbono, que son cadenas no polares. Son no polares, pero se van a atraer entre sí por esta extensión de la cadena hidrocarbonada que provoca dipolos inducidos sobre la superficie de la molécula vecina. ¿Y cómo será de fuerte la interacción? Que la grasa pasa a ser sólida, ¿sí? Todas estas fuerzas de atracción entre moléculas que estamos mencionando fueron estudiadas por un científico que se llama Van der Waals, que era holandés, y por eso a este tipo de fuerzas que estamos mencionando les llaman fuerzas de Van der Waals. Acá está la definición, porque habla de que esta fuerza de dipolo inducido tiene que ver con el movimiento de los electrones en las moléculas, que cuando se aproxima una molécula a la vecina, se producen correlaciones en los movimientos. Es decir, si aparece un electrón acá, empuja al electrón que estaba en la vecina a moverse de ese lugar y generar lo que le llamamos un hueco positivo. Entonces, por eso es que la forma en la que se describe a estas fuerzas es diciendo que se tratan fuerzas de correlación electrónica. Y eso es lo que provoca la atracción, ¿sí? Acá el electrón se vino para este lado, dejó el hueco positivo, y eso es lo que atrae al electrón de esta otra molécula para esta superficie para que se dé la atracción. Entonces, cuando las moléculas son apolares, que no tengo un dipolo permanente, sí va a pasar que yo la aproximo a una molécula a la otra y se van a inducir, es decir, como que yo estoy provocando que aparezcan pequeños dipolos momentáneos, ¿sí? No son fijos como los de las moléculas polares. Y ahora vamos a ver el tercer tipo de fuerza intermolecular, el puente hidrógeno. ¿En inorgánica ya han visto puente hidrógeno o todavía no? No, profe. Bueno, el puente hidrógeno en muchos textos lo llaman enlace de hidrógeno. Pero a mí me gusta más usar la terminología puente para que quede bien claro que no es un enlace químico covalente entre un átomo y el hidrógeno, sino que se trata de una interacción mucho más larga. Este sería un enlace entre el átomo Z, que sería para representar a cualquier átomo, y el hidrógeno. Este es un enlace covalente. Quiere decir que esta distancia de enlace es de aproximadamente 1 Armstrong, como dijimos. Esa es la medida en la que suelen estar los enlaces químicos. Pero puede ese átomo Z, si tiene un par de electrones no compartidos, interactuar con un hidrógeno de otra molécula, formando una interacción atractiva, pero de mayor distancia. Esto no es un enlace propiamente dicho, sino que le vamos a llamar puente. Y suele tener 3 Armstrong, incluso en algunos casos 2 Armstrong, pero es una interacción más débil que un enlace covalente y también más largo, ¿sí? Es una distancia más larga. ¿Por qué se da esta atracción? Porque este átomo, que generalmente es un heteroátomo, es decir, que no es el carbono, es un átomo de oxígeno o de nitrógeno o de azufre, tiene pares no compartidos, pares electrónicos no compartidos. Pero eso es una nube que está disponible para ser compartida con algún centro que le gusten los electrones, que sería algún átomo muy positivo, como sería el caso de un hidrógeno, que si yo veo que este hidrógeno está unido a otro
átomo electronegativo, acá yo tendría un momento dipolar de enlace donde la zona positiva está sobre el hidrógeno. Entonces, para que se forme este puente, yo necesito las dos partes que se tienen que unir. Un átomo electronegativo con un orbital donde haya un par de electrones para compartir, y un hidrógeno desnudo de electrones, culpa de estar enlazado a un átomo electronegativo. Si yo logro tener ese hidrógeno muy positivo y esta nube muy negativa, se va a dar esta interacción. Si yo tengo que el hidrógeno no está unido a un átomo electronegativo, no va a estar tan positivo. Si estuviera unido a un carbono, por ejemplo, el momento dipolar del enlace carbono-hidrógeno no es muy grande, entonces este hidrógeno no estaría tan positivo. Entonces, este requisito de que el hidrógeno esté unido al electronegativo es para volverlo muy, muy ávido de electrones. Entonces, este puente hidrógeno es el fenómeno que permite la interacción entre moléculas de agua, por ejemplo, o como en el ejemplo que está planteado acá abajo, moléculas de alcohol. Esto es etanol, que es el alcohol puro que usamos para desinfectarnos. El oxígeno tiene el par de electrones disponibles para compartir y el hidrógeno de otra molécula está unido al oxígeno, lo que lo vuelve muy positivo y propicia esta interacción. Fíjense que todos estos hidrógenos que están en la otra molécula, pero que están unidos a carbono, no sirven para formar puente, porque no son positivos. Entonces, esta interacción va a ocurrir solamente con los hidrógenos unidos a el átomo electronegativo y a partir de los electrones no enlazantes del átomo electronegativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos son los dos elementos del puente. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver. Ahí está. ¿Cuáles pueden ser los átomos que proporcionan este hidrógeno positivo? El oxígeno, que es un átomo muy electronegativo, el nitrógeno, que también es electronegativo, o el más electronegativo de todo, que es el flúor. Pero para el caso del flúor sería la única molécula que podríamos presentar acá, sería flúor enlazado con hidrógeno, que sería el fluoruro de hidrógeno. No es un compuesto orgánico, sería el único compuesto que daría esta opción, ¿sí? En cambio, con oxígeno y con nitrógeno vamos a encontrar un montón de ejemplos. Y ese sería, como les mencionaba, los casos típicos para este lado del puente. Ahora vamos a ver qué pasa del otro lado del puente. ¿Qué átomo puede proporcionar un par no enlazante? Y el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. ¿Por qué el azufre? Acuérdense que el azufre está en el mismo grupo de la tabla periódica que el oxígeno, pero está en un nivel energético superior. Quiere decir que si un par no enlazante del oxígeno está así, el par no enlazante del azufre está en un orbital mucho más grande, más polarizable, ¿sí? Una nube más blanda. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada el concepto de polarizable como la propiedad de la capacidad de ser distorsionado en presencia de un campo eléctrico? Es como una nube más blanda, más flexible. Entonces, cuanto más disponible para el ataque está esa nube, más
fácil va a ser para este átomo, así sería el azufre con una nube muy disponible para formar el puente, y el oxígeno, que es más electronegativo y más chico, tendría una nube un poco más pequeña. ¿Sí? ¿Por qué no menciono acá el flúor? Porque el flúor es tan electronegativo y tan chiquito que así sería la nube del par no enlazante si fuese flúor. Sería una nube tan cerca del núcleo, tan controlada y poco polarizable, que no estaría muy disponible para formar ese puente. Por eso, el flúor es excelente para dejarlo positivo al hidrógeno, pero sería pésimo para el lado de ofrecer el par no enlazante. Es como que la mejor combinación sería el flúor con el azufre, porque sería la nube más grande y el hidrógeno más positivo. Pero en general, los ejemplos más comunes que vamos a encontrar son, y en la química orgánica, con nitrógeno, oxígeno, de un lado y del otro, ¿sí? Como este caso del alcohol. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este puente hidrógeno es un fenómeno tan importante que es el responsable de la vida en este planeta. ¿Por qué digo eso? Porque el agua, si yo lo comparo con otros compuestos que tengan hidrógeno y un no metal, por ejemplo, el ácido el sulfuro de hidrógeno sería, porque voy a hablar de la molécula gaseosa, el sulfuro de hidrógeno, o si hablo del fluoruro de hidrógeno, o la versión en nitrógeno que es el amoníaco, fíjense que todos estos compuestos tienen puntos de ebullición por debajo de la temperatura ambiente general del planeta Tierra, pongámosle 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos son gases en condiciones normales de presión y temperatura. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua, gracias a que forma puentes hidrógenos muy poderosos, permite que su punto de ebullición la mantenga en estado líquido en el planeta Tierra. Entonces, gracias a la atracción de una molécula de agua con la otra, el agua es líquida. ¿Sí? Que si no fuese el puente hidrógeno, las moléculas de agua no se atraerían entre sí y el agua sería un gas. ¿Por qué el puente de hidrógeno del agua es tan importante? Fíjense, acá tenemos cuánto vale un enlace covalente en distancia, aproximadamente 1 Armstrong, ¿sí? Un enlace oxígeno-hidrógeno. Y el puente hidrógeno, es decir, entre el oxígeno y el hidrógeno de la molécula vecina, es casi 2 Armstrong, ¿sí? 1,77. Quiere decir que acá hay una atracción muy fuerte, ¿sí? Y eso es lo que mantiene a las moléculas de agua atraídas entre sí. Siempre el par no enlazante cerca del hidrógeno de la otra molécula. El par no enlazante cerca del hidrógeno de la otra molécula. Fíjense que esto es como la forma de mostrar una atracción dipolo-dipolo. Efectivamente, el puente hidrógeno es un caso particular de las interacciones dipolo-dipolo, donde la zona más negativa de una molécula se atrae con la zona más positiva de la otra molécula. ¿Sí? Y justamente, bueno, acá la zona negativa es el par no enlazante y la zona positiva es el hidrógeno. Entonces, cuando una molécula de agua puede formar todos los puentes hidrógeno, forma a partir de los 2 hidrógenos y de los 2 pares. Entonces, cada molécula de agua podría estar vinculada, atraída
con otras 4 moléculas en su entorno. Y esto es lo que hace que se forme la estructura del cristal del hielo, ¿sí? Cada molécula de agua está interactuando con otras 4 moléculas. Acá, por ejemplo, se ve esta que está interactuando con el hidrógeno de arriba y con las 2 de abajo. ¿Y dónde está la 4ª molécula? En el espacio, ¿sí? En la profundidad está el otro par interactuando con la vecina. Y así es como se forma el cristal del hielo cuando cada molécula de agua establece efectivamente esas 4 interacciones. Pero no solo el agua forma puentes y tiene implicancias en sistemas biológicos. También el agua puede formar puente con alcoholes, porque se usan los pares no enlazantes del oxígeno del agua para interactuar con un hidrógeno de otra molécula, que puede ser un alcohol, o una cetona. Fíjense que cuando yo tengo un grupo cetona, el oxígeno va a tener 2 pares no enlazantes, acá el oxígeno es sp2, entonces va a tener 2 pares no enlazantes, y a partir de esos pares se va a dar esta interacción. Lo mismo acá, una cadena que tiene un grupo amida, esto se llama amida, grupo funcional amida, interactúa a través del oxígeno con el hidrógeno de otro grupo amida, de otra cadena, que esto puede ser, por ejemplo, una proteína. Las proteínas están formadas por aminoácidos y el grupo amida forma parte de la unión entre los eslabones de la cadena, ¿sí? No sé si ustedes han visto alguna vez cómo es una proteína. Una proteína yo me la puedo imaginar como una cadena, lo voy a hacer muy sobresimplificado, después lo vamos a hacer un poco más complejo. Cada uno de los eslabones de esta cadena es un aminoácido, y la unión que forma entre los eslabones se llama grupo amida, ¿sí? Cuando esta cadena se pliega sobre sí misma, también van a aparecer estos puentes hidrógenos entre grupos amida de distintas partes de la cadena, ¿sí? Y eso es lo que va a asegurar el plegamiento, doblez que tiene la proteína, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en un ejemplo un poco más complejo en la lámina siguiente. Profe, Sí, tengo una duda. sí. ¿Por qué en el puente de hidrógeno es débil, pero en el agua es fuerte, por decirlo de alguna manera? No, el puente hidrógeno de las tres formas de atracción intermolecular, es buena tu pregunta porque me permite aclarar eso. Hemos visto 3 formas de atracción intermolecular: la dipolo-dipolo. Dentro de las dipolo-dipolo, el caso particular del puente hidrógeno. Y después hemos visto de las no polares, las fuerzas de London, fuerzas de dispersión de London. La más importante, la más fuerte de todas estas es la de puente hidrógeno. Sigue la dipolo-dipolo, esta es la número 2, y las más débiles dentro de todos son las fuerzas de London. El puente hidrógeno es más débil que un enlace covalente. Cuando dije que era más débil, me refería a que un enlace covalente tiene 100 kilocalorías por mol y un puente hidrógeno puede ser 5 kilocalorías por mol. Pero tal vez la dipolo-dipolo tiene 2 kilocalorías por mol y la de fuerzas de dispersión de London 1 kilocaloría por mol. Entonces, comparativamente, cuanto más fuerte sea la atracción entre moléculas, más me va a costar a mí calentar, darle energía al sistema para que esas moléculas se separen. Entonces,
si yo me imagino las fuerzas de London, por ejemplo, tengo una molécula apolar, que puede ser el hexano, punto de ebullición 40 o 50 grados, ¿sí? Pongamos 40 grados. Dipolo-dipolo, puede ser una molécula polar que tenga como el diclorometano, punto de ebullición 66 grados. Y el agua, puente hidrógeno, 100 grados. ¿Sí? Estas son moléculas típicas que estoy dando de ejemplo para que ustedes vean que yo a una molécula que forma puente hidrógeno la tengo que calentar hasta 100 grados para que una de esas moléculas pueda escapar y pasar a la fase gaseosa y empezar a dar la evaporación. Mientras que a las de tipo dipolo-dipolo necesito calentar solo hasta 66 grados y ya logro que esa molécula pase a la fase vapor. Y a una que se atrae poco, a 40 grados ya las moléculas se están evaporando, ¿sí? Entonces, lo más fuerte de todo es el enlace covalente, porque es lo que mantiene a una molécula unida sin romperse. Pero si yo hablo ahora de fuerzas de atracción entre moléculas, lo más fuerte es puente hidrógeno. Luego sigue dipolo-dipolo y luego siguen las fuerzas de dispersión de London. Esto en general, pero si yo ya tengo fuerzas de dispersión de London de cadenas muy largas que se atraen entre sí, como les mencioné, la grasa de cerdo, por ejemplo, son cadenas de 20 átomos de carbono, donde al haber una superficie expuesta tan grande, se atraen mucho. Y yo a la grasa de cerdo, para que entre en ebullición, capaz que necesito 300 grados o 200 grados, ¿sí? Pero porque es otro tipo de fenómeno de atracción, porque son moléculas muy extendidas, ¿sí? En el caso de las proteínas, vamos a ver que la atracción que mantiene plegada a la proteína es el puente hidrógeno. Ahora les muestro como un resumen. Fuerzas intermoleculares. Para moléculas polares van a ser tipo dipolo-dipolo. Para moléculas polares que tengan los átomos electronegativos, nitrógeno, oxígeno o azufre, y un hidrógeno unido a estos, forma puente hidrógeno. Ahora si tengo moléculas apolares, voy a tener dipolo instantáneo, dipolo inducido, que es lo que le llamamos fuerzas de London, ¿sí? Esta sería la fuerza de dispersión de London. Dipolo instantáneo, dipolo inducido. Y acá dan las distintas mezclas de sustancias. ¿Qué pasa si se mezcla una polar con una apolar? Si yo mezclo el agua con una molécula o con un ion, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se organiza el ion si está combinado con agua? ¿Sí? Eso van a ser los distintos tipos de fuerza que puede aparecer. Por ejemplo, si yo pongo un catión y lo pongo en un solvente polar, ¿qué va a pasar? El solvente lo va a rodear poniendo siempre el extremo negativo del dipolo del lado del ion. Lo mismo acá, negativo del lado del ion. ¿Sí? Es como que el solvente se va a organizar para rodear el ion. ¿Y qué pasa con el contraión? Porque si yo tenía cloruro de sodio, este es el sodio y acá va a estar el cloruro. Y acá el agua se va a acomodar, el agua o el solvente, de la forma contraria, el positivo del lado del negativo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, uno va a ver que se organiza como una capa de solvente rodeando a los iones,
Y esta interacción, ¿cómo se va a llamar? Ion dipolo, ¿sí? Fíjense que estoy describiendo cómo es la atracción. ¿Y qué pasa si yo hubiese puesto este ion, pero en un solvente no polar? Tendría, por ejemplo, un ion en un solvente no polar. Y no tiene dipolo fijo. Pero ¿qué va a pasar? Y que los electrones de esta molécula se van a ir aproximando acá y va a quedar el hueco del otro lado. Pero esto es momentáneo, es inducido, es provocado por la presencia del ion y va a durar poquito tiempo, ¿sí? Y este sería el caso del ion dipolo inducido. Veamos ahora cómo afectan a las propiedades físicas de los compuestos orgánicos este tipo de interacciones. Cuanto más fuerte sea la atracción de una molécula con otra, más duro va a ser para romper ese cristal que mantiene unido a un sólido, y yo voy a tener que elevar más la temperatura del sistema, le voy a tener que dar calor al sistema para que una partícula de ese cristal se escape y pase a la fase líquida, ¿sí? Si yo tengo, supónganse, un cristal de alguna molécula orgánica, yo tengo que calentar mucho para que una de las partículas de ese cristal escape y forme el líquido. Cuanto más fuerte sea la interacción intermolecular, más calor va a necesitar para poder fundirse. Y lo mismo si esas moléculas están en la fase líquida y yo les tengo que dar calor para que pasen a la fase de vapor. Y para que esa presión de vapor alcance a igualar a la presión atmosférica y logre formarse una burbuja y entrar en ebullición el líquido. Cuando esa burbuja en el interior del líquido iguala a la presión atmosférica, se dice que entra en ebullición, ¿sí? Porque esa burbuja explota en el interior, puede crecer y sale a la superficie llevando moléculas que van a pasar a la fase vapor. Y también estas fuerzas de atracción que dependen de la naturaleza de las moléculas van a condicionar la solubilidad en distintos solventes. Eso vamos a ver ahora. En esta materia, una de las prácticas de laboratorio implica medir las temperaturas de fusión y de ebullición, o aprovechar el fenómeno de la ebullición para purificar sustancias, y bueno, esos prácticos esperamos que los puedan hacer muy a la brevedad. Ahora les cuento que estamos haciendo los prácticos de la materia que cursaron en el 2020. En esta semana comenzaron los prácticos del 2020. Van a ser 4 trabajos prácticos y con eso los alumnos van a completar la regularidad de la materia y ya la van a poder rendir. Esperamos que esos 4 prácticos los podamos dar antes del fin del cuatrimestre, así ustedes también quedan en condiciones ya de rendir la materia. Ya se va a cortar, así que bueno, les cuento sobre eso. Hemos tenido que condensar los trabajos prácticos, que eran 10 normalmente, lo hemos condensado, tratando de rescatar los más significativos para que aprendan todas las técnicas, pero en un tiempo más corto y con comisiones mucho más chicas. El año pasado teníamos 25 alumnos, hemos tenido que armar 3 comisiones, el laboratorio tiene una capacidad para